Hola mis queridas hermanas, saludarles en el amor del Señor y siempre gozosas de poder compartir con ustedes algo relacionado con la palabra del Señor. Primero crezco yo y espero en Él que ustedes también reciban crecimiento espiritual. Y la semana pasada, nuestra hermana Grace, al comenzar nuestra reunión, nos recordó brevemente lo que significa vivir Cuaresma y también nuestra hermana Katy nos invitaba a comenzar una caminata con Jesús, partiendo de la premisa que hemos antes sido convertidas o reclutadas para ser discípulas, iniciando un nuevo caminar junto a Él, renovadas y siendo esmeradas aprendices del Maestro. Y la reflexión de hoy nos invita a conversar sobre nuestra Cuaresma con Jesús. Y podríamos preguntarnos, ¿qué significa Cuaresma? La palabra Cuaresma significa 40. Y 40 días es el tiempo en que acompañamos a Jesús camino al Gólgota, donde se concreta el mayor acto de amor para con nosotras. 40 es un número reiterativo en la Biblia. En Génesis 7 se nos cuenta que Dios, después de haber enviado mediante los profetas indicaciones para que su pueblo tuviera cambios en sus formas de vivir, anuncia a Noé que construya una barca porque enviaría un diluvio de 40 días y 40 noches. ¿Se imaginan construir una barca en el desierto donde no hay agua? Todos se reían de él, por supuesto, pero él creyó en Dios y obedeció. Esteban, hombre destacado, lleno de fe y del Espíritu Santo y primer mártir de la Biblia, dividió los 120 años que vivió Moisés en 3 etapas. Y esto lo cuenta Hechos 7, 20, 40. 40 años en Egipto, otros 40 años como pastor en la tierra de Madián. Recuerden que Moisés fue encontrado por la princesa en el río Jordán cuando Faraón había ordenado matar a todos los niños varones que nacieran en el pueblo hebreo. Y cuando estuvo en la tierra de Madián, conoce a Séfora, su mujer, para después, ¿no es cierto?, durante 40 años, guiar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida con una travesía por el desierto, donde además él pasa 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. Lo encontramos en Deuteronomio 9, 9, 11. También los 2 espías que manda el pueblo de Israel a explorar la tierra de Canaán, lo hicieron durante 40 días. Ellos observaron y luego, ¿no es cierto?, regresaron y comunicaron lo que habían, a sus líderes lo que habían visto. Goliat también desafió a los israelitas por un tiempo de 40 días. Los molestó. Hasta que fue vencido por David, quien reinó 40 años al pueblo de Israel. El mismo tiempo de 40 años que reinó el rey Saúl y luego también su hijo Salomón, 40 años más. Salomón, hijo de David. Esto todo lo podemos encontrar en Samuel, en Primera de Samuel, en Primera de Reyes, en Hechos, y así la Biblia, ¿no es cierto?, nos va entregando estos pormenores. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta que se encontró con Dios en el monte de Horeb. Jonás, que dice la historia que fue tragado por un pez, también anunció al pueblo de Nínive que iba a ser destruido después
de 40 días de haber sido anunciada su destrucción. Jesús también fue presentado en el templo a los 40 días de su nacimiento, tal como mandaba la ley. Esto lo encontramos en Lucas 2 y en Levítico 12. 40 días pasó Jesús en el desierto cuando fue movido por el Espíritu y fue también tentado por Satanás. Esto está en Mateo 4:2. Y después de su crucifixión, el tiempo en el que tardó en aparecerse a sus discípulos fue también de 40 días. Antes de la transfiguración, tiempo en que Jesús asciende al cielo junto a su Padre. Por lo tanto, para la Iglesia el número 40 días ha sido un tiempo de preparación, de reflexión y de penitencia. Esto marcado obviamente por el ayuno. Dios demanda que nuestro servicio vaya más allá del beneficio personal, que produzca acciones de amor, de bondad, de justicia y de generosidad para con los demás. Ayunar es abstenerse de todo lo que Dios aborrece para realizar todo lo que Él nos pide. El ayuno es diario, ya que provoca en nosotras una búsqueda constante de Dios, pues el verdadero ayuno es una delicia de la verdadera espiritualidad. De esta misma manera, como el antiguo pueblo de Israel marchó durante 40 años por el desierto para poder ingresar a la tierra prometida, el pueblo de Dios hoy día se prepara para vivir y celebrar la resurrección del Señor, y a lo largo de 40 días nos vamos disponiendo para acoger cada vez más profundamente en nuestras vidas el misterio central de nuestra fe. A este tiempo especial de preparación para las Pascuas lo llamamos Cuaresma. Por tanto, también podemos decir que Cuaresma no es un tiempo depresivo ni triste, sino que se trata de un tiempo especial de purificarnos para poder participar con mayor plenitud del misterio pascual. Ese misterio pascual del Señor, que es su resurrección. En Romanos 8, 16 y 17 encontramos lo siguiente. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero antes de ser herederos de Dios, tenemos que ser salvos de la condenación eterna. Y por ello, cuando Pablo fue llamado, el Señor lo comisionó para que a través de la predicación del Evangelio las almas se salvaran y así recibir la herencia entre los santificados. Es decir, los salvos por medio de la fe. De esta forma, hoy los cristianos podemos heredar la salvación de nuestras almas, y esta es posible gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En Hebreos capítulo 14, capítulo 9, versículos 14 al 16, dice lo siguiente.
Cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y miren qué interesante, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Cuando nosotros recibimos una herencia, la recibimos después que ha muerto el dueño de aquello que nos heredó. Cristo murió por nosotros para que nosotros pudiésemos heredar la vida eterna. Luego entonces podemos decir que es gracias al sacrificio de Cristo que hoy podemos llegar a ser no solo salvas de la condenación eterna, sino heredera de la vida eterna. Queridas hermanas, que en este tiempo de Cuaresma, donde somos recordadas que caminando con Jesús, nos hacemos una con Él para aprender y vivir el Evangelio del amor que nos ha heredado. Pero la pregunta hoy es, ¿estamos viviendo la Cuaresma orando más, leyendo más la Biblia, siendo más misericordiosas con los demás o hablándole a otros de este hermoso privilegio de ser salvas por amor de nuestro Dios cuando envió a su Hijo a morir por cada una de nosotras y que solo es necesario que nosotras abramos nuestro corazón para dejar que Él reine y gobierne en nuestras vidas? Jonás comenzó a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hermana, 40 días nosotras podemos mantener esta relación íntima con el Señor para llegar a ese tiempo en que recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y posteriormente seguiremos en conexión con el Señor, seguiremos, ¿no es cierto?, plenamente entregadas a su amor. La reflexión de hoy nos invita a orar por aquellos que han dejado de seguir a Jesús. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea contigo, con ustedes en la presente semana y que sea bendición para nuestras vidas cada cosa que podamos aprender al escudriñar su palabra. Les amo en el Señor, un abrazo y buena semana. Adiós.